Bueno, tengo el placer de conocer a Paola Cruz. La conocí en una reunión que tuvimos interna en el CABA, en la fundación del Centro Astrológico de Buenos Aires, donde estudié, y me pareció súper interesante tu planteo. Paola vive en Chile, pero hizo la carrera del CABA, de astrología, de manera virtual. Y Sol en Virgo, Luna en Cáncer, ascendente Géminis, bueno, mucha vocación por ordenar este mundo, ¿no? Ordenar las cosas, sistematizarlas y poder comunicarlas, me parece. Contanos un poco qué es lo que estás investigando. A ver, tengo dos líneas de investigación, una que es cuantitativa y la otra que es más caso a caso y podríamos decir más cualitativa. La cuantitativa entré por estudiar terremotos, cartas de terremotos, debido a que mi país tiembla muchísimo y cada vez que me encontraba una carta en astrología mundana es una parte del mundo de la astrología dedicada a entender los acontecimientos mundiales, históricos, políticos, sociales, también terremotos, ¿no?, que impactan a muchas personas, mediante cartas astrológicas y tiene sus propias técnicas. Entonces, yo quería saber cómo se veían los terremotos en estas técnicas de pronóstico para saber qué año podía haber algo importante y qué no. El problema que encontré era que revisaba las cartas y en muchos años, o sea, en varias cartas pensé que podía haber algún terremoto y no necesariamente ocurría. Entonces ahí me planteé la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características de una carta de pronóstico que tiene un terremoto importante? Aquí tiembla siempre, entonces el distinguir un temblorcito a algo mayor es bien importante. Y debido a la cantidad de datos que estaba utilizando, empecé a estudiarlo desde Excel, herramientas como más comunes para el procesamiento de datos, y ya después me fui con lenguaje de programación, y hoy por hoy estoy haciendo una investigación con 14.000 terremotos, no solamente de Chile, sino del mundo. Un trabajo que requiere tanto programación como uso de herramientas estadísticas también. Esa es la parte cuantitativa. Sí. ¿Tenías alguna, digamos, por un lado, tenías alguna formación en astrología y en herramientas de programación para dedicarte a esto? ¿Cómo llegaste? No, o sea, en astrología sí, por el CABA, Sí. pero no, yo por el tema de la programación no sabía nada. Lo único que sabía es que meses antes estuve trabajando con un amigo en la posibilidad de prever movimientos de la bolsa de valores mediante astrología. Entonces yo sabía astrología, él sabía manejos de datos mediante sistemas de programación. Entonces yo le dije, mira, probemos, usemos datos de la bolsa que yo puedo conseguir, tengo los datos astrológicos y veamos qué pasa. Y tú procesas los datos. Entonces, él lo que hacía era, y me invitaba, o sea, yo le pasaba los datos y cuando él los procesaba me mostraba cómo lo hacía y me enseñaba. Él enseñaba en una universidad cómo procesar datos. Entonces, Bien. yo observaba y me mostraba los códigos, pero imagínate, eran videollamadas y nos íbamos así y me mostraba los códigos y qué sé yo. Eso fue mi primera inducción, pero luego salió todo lo que era la inteligencia artificial, salió GPT y, y bueno, este proyecto con este amigo al final no nos dio eh, como algo claro a nivel estadístico y astrología. Yo no creo que porque no haya, sino que las herramientas que él usaba no sé si eran compatibles metodológicamente con la astrología. Pero bueno, dejamos de trabajar juntos, pero me quedó esa idea de la programación, que se podían manejar muchos datos. Y después intenté yo programar, pero es una tarea que es, a ver, yo no soy programadora, entonces hay que empezar a buscar los códigos, meterse a foros, es una tarea súper extensa. Y le empecé a preguntar a ChatGPT y él me empezó a hacer los códigos. Entonces, al final esto se transformó en conversaciones entre el chat
para que me generara los códigos, y así fue haciéndome el sistema, ¿no? Yo no sé de programación, pero yo lo que sí sabía es que si metía unos datos, hacía un código que me tenían que salir otro tipo de datos, corroborar estos datos como de exportación y veía si eran correctos o no. Así iba validando si lo de ChatGPT funcionaba o me estaba mintiendo. Y Claro. así fue avanzando. ¿Tu motivación fue, digamos, realmente saber qué pasaba con los terremotos o además también validar un poco lo que es la investigación en astrología y ver si se puede predecir, digamos, porque obviamente el tema de terremotos es un tema que uno asocia mucho a Chile, o sea que no suena raro, digamos, ¿no? Pero un poco cómo fue tu motivación. Sí, ahí hubo un cambio importante, porque al principio fue una motivación mira, ni siquiera busco predecir terremotos, siendo súper honesta, no sé si alcance a eso, no sé si sea en verdad tan relevante, porque, bueno, si yo digo va a haber un terremoto en esta semana, no sé qué tanto se puede hacer, ¿ya? Sí. O sea, todo lo que es prevención de terremotos en verdad tiene que ver con las construcciones. eh, entonces, en términos quizás prácticos de terremotos, todavía no veo mucha salida, pero lo que sí me pareció interesante fue a nivel metodológico, porque me encontré que los terremotos han sido registrados con fecha, hora y lugar, la fecha exacta, el lugar exacto, que son datos astrológicos Sí. eh, que justamente te permiten levantar una carta natal. Y dije, si estos datos los obtengo de una agencia gubernamental que no es un astrólogo y levanto cartas y llego a que hay algo astrológicamente interesante, metodológicamente y a nivel de lo que el vínculo entre ciencia y astrología se vuelve muy interesante. Entonces, más que el terremoto en sí, lo vi como un proceso metodológico en la astrología, de que también las mismas metodologías que ocupo para terremotos se pueden ocupar para otras muestras. Parto con terremotos porque tengo la base de datos, está ahí, está lista, pero también proyectando que esto puede usarse en bases de datos, no sé, de niños con ciertas enfermedades, de personas con también cierto, no sé, que han tenido ACV o personas que han tenido accidentes, o sea, el Sí, tema es cómo se analiza. sería como analizar, por un lado, la ocurrencia de determinado fenómeno, que en este caso son terremotos, que está documentado, digamos, tiene la documentación necesaria para lo que uno diría es lo necesario para armar una carta astral, y por otro lado, ver cómo está en ese momento el cielo, digamos, ¿no? Y ver en qué medida hay una recurrencia de alguna ubicación de planetas o aspectos o lo que fuera en el cielo que uno podría correlacionar con esos datos astrológicos, con Totalmente. esos datos de la ocurrencia de ese fenómeno que es un terremoto. O sea, como que te sirvió como un ejemplo para probar cómo se correlacionan fenómenos con cielo, ¿no? Totalmente. Y me pasó lo siguiente también, que yo estaba estudiando esto, mi intención era compararlo con las cartas de astrología mundana, como son lunas llenas, lunas nuevas, eclipses, y ahí lo que se mide es la posición de casas. La cuestión es que yo le presento esto a Alejandra Usevi, que es la directora del Centro Astrológico de Buenos Aires, y me dice, ya, pero en verdad hay preguntas en la astrología que son aún más básicas. O sea, tú quieres ir a astrología mundana y ya das por hecho orbes, das por hecho aspectos, y en verdad eso hay que testearlo. Entonces ahí me di cuenta que mi estudio tenía que primero trabajar mucho lo descriptivo, porque en astrología existe lo que llamamos, ¿cierto?, la tradición astrológica, que es como todo lo que se han escrito hace siglos, que no sabemos cuál fue el procedimiento de los datos que se hizo para llegar a esas conclusiones. Ciertamente esas conclusiones muchas sirven para acertar, pero hay otras que, bueno, sería bueno darle una vuelta y pensar si son. Así funciona la ciencia también, o sea, no dar cosas por hechas, probarlas,
y ver qué evidencia hay. Entonces, este estudio hoy por hoy está en una parte descriptiva. Yo lo que quiero saber es cuáles son los símbolos astrológicos que describen un terremoto. Mm. A nivel del estudio cuantitativo, que es el estadístico, todavía estoy procesando los datos, todavía no tengo una respuesta, pero a nivel del estudio cualitativo o caso a caso, sí ya Sí. tengo un acercamiento de eso. Correcto. O sea, uno, no sé, tendería a pensar que hay algo involucrado de Urano, de Plutón, digamos, no sé. ¿Nos podés, digamos, decir alguna pista de algo que encontraste con tus estudios de terremotos? Claro, mira, lo Con que pasa es que, prudencia, obviamente que no, sabes que es, digamos, con prudencia acerca de lo que estamos diciendo, que es una materia de estudio que vos estás haciendo, no estás prediciendo, sino analizando y tratando de sacar conclusiones, ¿no? totalmente, esto es un acercamiento Mm. preliminar, pero te decía que también estoy haciendo un estudio cualitativo y no es de terremotos, es de historia de Chile. Entonces Ajá, lo que estoy ocupando es la carta natal de Chile y sí. voy estudiando la historia, anotando hitos importantes y viendo las posiciones de tránsitos, ya es decir, cómo estaban los planetas en esos momentos en el cielo. Y la historia de Chile está plagada de terremotos, Mm, plagada, ya entonces incluso en estos libros de historias me encuentro con fechas de terremoto que no han sido registradas en las bases de datos de terremoto, porque estoy hablando del 1820, es bien claro. pretérito. Y me doy cuenta que hay sectores de la Carta Natal de Chile que se activan o están activados cuando hay terremotos importantes. La Carta de Chile tiene una posición de Quirón, el planeta, ¿cierto?, del dolor o como que algo que está fallado, muy Ujú, cerca de la casa 4. Y justamente en Chile hay dos placas tectónicas que generan una falla geológica. Entonces la casa 4, en la mundana, la entendemos como el suelo, el territorio. Quirón vendría siendo esta falla geológica y cada vez que se tensa este aspecto con Quirón, que está muy cercana a la casa 4, tiene que ver con terremotos. Simultáneamente Quirón tiene una cuadratura, un aspecto tenso a Urano, como tú más o menos presumías, ¿no? Esa cosa del terremoto que te pilla de pronto, ¿no? No sabes cuándo viene. Eh, Te remece, es algo muy espontáneo. Y justamente es una cuadratura Quirón-Urano la que se activa. mm, Así que por ahí veo que el simbolismo a nivel de caso a caso lo veo. Veamos qué claro, aparecen los datos de las cartas de terremoto, que es otra forma de analizarlo. sí. Y en el caso de, o sea, vos lo que tenés, lo que podés comparar con terremotos y el cielo, cómo estaba, lo podés comparar con qué probabilidad hay de que Mercurio esté ubicado en tal o cual lugar, digamos, digamos, cosa que uno, o sea, ¿cómo accedes a esa información de qué probabilidad hay de que el Sol esté en tal lugar, la Luna esté en tal lugar, para poder comparar si es significativo o no esa presencia, ¿no? Eso lo obtenés a través de las técnicas estas de programación y eso. Sí, así es. Lo que he estado estableciendo son la diferenciación entre dos grupos. Un grupo de datos de días con terremotos, ¿ya? Mm, Desde el año 1900 al 2023. sí, Y otra muestra de días, dije, con terremotos y otro de días sin terremotos. Entonces, sí, luego lo que hago es comparar, en eso estoy ahora, en haciendo la comparación y buscando la forma estadísticamente correcta de hacer la comparación. Bien, claro. estoy ahora justamente discutiendo con un matemático que me accedió a ayudarme de si aplicar la prueba Z, si aplicar chi cuadrado, y que son dudas que como yo antes de ser astróloga estudié ciencia política, estudié relaciones internacionales, me gusta la Mm, estadística, pero no es que haya estudiado
estadística como una carrera o sea Mm. experta, y de verdad hay varios desafíos estadísticos para estudiar la astrología. Esta es la parte más fácil, comillas, pero hay otras preguntas que se requiere la colaboración de personas muy entendidas en el tema, porque la astrología es muy discutida. O sea, a nivel académico genera un rechazo la idea, la parte académica formal, un rechazo con la idea de que la astrología pueda funcionar. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en qué técnicas se eligen, porque todo eso después, al presentarse, puede ser un cuestionamiento importante. Y por Sí. eso también es muy importante asesorarse bien. Ahora, tenés, bueno, justamente te iba a preguntar eso, tenés una formación académica en ciencias políticas, relaciones internacionales, o sea, que llegás o al mismo tiempo te involucraste con la astrología. ¿Qué mirada tenías y tenés de la astrología, digamos, en términos, porque se supone que cuando uno hace una investigación científica tenés una hipótesis, pero bueno, parte del trabajo también es estar preparado para invalidarla, ¿no? Para desterrarla, Total. porque si digamos, esa es la gracia, aceptar el desafío de ponerse a prueba y bueno, y saber que, ¿cómo te sentís con eso? Bastante tranquila, la verdad. Yo hago esta investigación sabiendo que puede ser que no aparezca nada, ¿bien? Mm, Y bueno, no aparece nada, fin. Puede ser, puede ser. No, esta investigación no me pagan ni gano nada mm. a nivel económico si sale algo o no. Así que no, no sé, me siento libre en ese sentido. Si hubiese algo favorable, diría, bueno, esto abre una discusión a nivel quizás con personas de astrología, con personas quizás que le guste la geología, matemáticos, no sé, puede ser. Eh, pero insisto que esto lo veo más allá de los terremotos, yo lo veo como una metodología de estudio Claro, astrológico. Entonces, si fallan sí. los terremotos, bueno, ¿qué va? Quizás no se puede describir así los terremotos, fin. Pero si sí, y hay algo, bueno, ¿cómo podemos aplicar esta metodología al resto del conocimiento astrológico? Y creo que este tiempo me ha dado mucha reflexión sobre los límites, o sea, se cuestiona mucho la astrología en cuanto a que es una pseudociencia, que no tiene evidencia, etcétera. Pero desde el mundo de la astrología, yo para hacer esta investigación me he encontrado muchas limitaciones. Limitaciones que van desde, bueno, hacer un estudio te toma tiempo, no es que te financie ninguna universidad ni un centro, y cuando alguien hace una investigación en física, biología, cuenta con apoyo estatal, cuenta con apoyo de universidades, es otro las condiciones. Además, hay toda una temática metodológica que dije que lo estoy tratando de resolver con matemáticos, con personas que saben del tema, eh, y que, bueno, a uno le enseña la astrología, pero no necesariamente estadística. Y estadística aplicada a la astrología, que es otra cosa. O sea, no solamente sirve la estadística, saberla en general. Yo sé estadística general, pero ¿quién sabe estadística para la astrología? ¿Cuántas personas en el mundo? Y esa es una limitación. Entonces, tengo todo esta experiencia me ha llevado a entender que hay límites para la investigación que son sistemáticos, ya de cómo la sociedad se ordena, cómo la astrología vive y sobrevive en este mundo también, y que pienso, bueno, tratemos de enfrentarlo porque si logramos responder estas dudas, por lo menos de metodológicas, ya las investigaciones pueden salir más rápido. Y podemos Ujú. también, no solamente para demostrar al mundo científico, sino que para nosotros entender qué cosas a nivel de cuantitativo pesan más y cuáles pesan menos. Que sería muy ¿Tuviste, interesante saberlo. sí, claro, tuviste oportunidad en este tránsito de la investigación?
de conectarte con gente, me imagino, de otros países, más allá de que estás justamente como trabajando en conjunto con Argentina, con el CABA, te conectaste con gente de otros lados que estén haciendo, no sé, googleaste a alguien que esté haciendo algo paralelo, ¿qué sentiste? ¿O estás medio sola todavía? Mira, he estado la mayor parte del tiempo sola. Quizá, claro, el primer contacto fue Alejandra del Cava. Últimamente me he estado contactando con más personas porque me metí a una revista de astrología que combina astrología y estadística. Y empecé a leer papers, Vale. no sé, Correlation. Ajá, mira. Y, Mm, es una revista que es del año 60, ya mm, lleva su tiempo y bueno, accedí a ella y empecé a leer algunas investigaciones, no de astrología en general, quería entender qué es más o sí, menos se hacía con astrología y datos, que si bien, imagínate, esto aparte del año 60, lleva ya unos 50 años, pero bueno, todavía nos falta mucho que desarrollar y quería entender qué es lo que más o menos, qué tipo de trabajo se hace. Y en eso encontré algunos contactos que me resultaron interesantes y le escribí también para no estar tan aislada. En Latinoamérica, en el habla hispana, no conozco personas mm, que realicen investigaciones estadísticas astrológicas fuera de Alejandra. En el hemisferio norte sí se suele dar más. Entonces ahí me estaba comunicando con algunas personas para salir de dudas metodológicas, cómo resolvieron esto y ah, compartiendo un poco, pero recién es algo de hace pocos meses que estoy haciendo ese vínculo. con Estados Unidos, Inglaterra, ¿de qué lugares? Son de Inglaterra y Dinamarca, perdón, Finlandia. Mira, Finlandia. está. Sí, y hace poco también apareció una persona de Colombia interesada y que se dispuso como a ayudarme como a Mm. la investigación, ¿ya? A nivel de datos, como cosas que sacarme de problemas más pequeños, pero que en verdad es una gran ayuda con todo el trabajo que implica esto. Sí, creo que antes de haber empezado a grabar me habías comentado que empezaste con astrología en el 2015 aproximadamente, o sea, 9, 10 años, supongamos. Y después formalizaste los estudios en el CABA. Pero ¿cuánto hace que empezaste con esta investigación? El año pasado, 2023, yo que diría como a mediados de año. Es reciente. Sí. ¿Y, y cuál es tu práctica? Digamos, bueno, sos profesional en otro territorio, digamos, no sé si tu dedicación a la astrología tiene como mucha gravitación más allá de esta investigación. ¿Haces consultas, digamos, recibís consultas? ¿Cuál es tu práctica con la astrología habitual, digamos? Me dedico a la astrología. Yo estudié ciencia política, relaciones Mm. internacionales, pero hace mucho no ejerzo. Yo Ah, ejerzo la astrología, la consultoría en esa sí. rama. Mm. Y Y como te decía, también sí, y escribir a nivel de divulgación. ah, sí, de escribir en un periódico chileno, ¿no? Así es, eso, sí. Digamos, sería como una macrovisión del tiempo astrológico, digamos, una cosa así, ¿o cómo es? En lo del periódico chileno, Sí. Ujú. claro, lo que me enfoco es astrología mundana. Al Sí. principio lo que hacía era dar ciertos pronósticos, tanto nacionales o de cuestiones mundiales que tuvieran repercusión también acá en lo nacional, pero después me di cuenta que había que partir por algo más simple, porque, a ver, la astrología para la opinión pública está asociada a horóscopos sencillos, ¿no? Aries, te vas a tener un buen día. Entonces, primero, ahí me di cuenta en el camino que hay que explicar ciertas ideas, reforzarlas. La astrología no es eso, ¿no? Cuando estoy hablando de un análisis astrológico no trato de eso. Porque recibí mucha crítica, pero mucha crítica desde la ignorancia.
Entonces dije, bueno, aquí hay que formar, hay que ir con más calma. Me estaba enfocando en eso, en que se comprenda que el análisis astrológico involucra una carta astral, que cada análisis es personalizado o es apunta a un tema, y de cierta manera estoy haciendo de a poco un público que pueda entender esto. Ya es el objetivo. Para darnos una idea, después en todo caso nos puedes compartir un link, pero para darnos una idea, ¿cuál sería una temática de tu publicación en un periódico? ¿Hablar de luna llena o hablar de las características de un signo o esto de pronóstico de los signos? Mira, el primero que partí, la primera publicación fue sobre una temática que estaba muy en boga en ese momento, que era el tema de la violencia en las calles. Ya Chile a inicio de año hubo muchas noticias seguidas que causaron mucha conmoción de personas que eran encontradas muertas en la calle, así de simple. Y eran situaciones que por suerte aquí no estamos acostumbrados, entonces generaban una impresión de ¿qué está pasando en este país? Entonces yo empecé a mirar cartas y veía que, bueno, la carta progresada de Chile justo tenía a Plutón en el medio cielo, que es una condición excepcional, ya que ocurre cada 360 años, o sea, nunca la hemos vivido así. Entonces, con esto ya podía entender cuánto iba a durar este clima, que generaba miedo, o sea, como miedo a salir a la calle y no sabía si te iban a matar, no sabía, es como que genera una especie de paranoia. Claro. Entonces, ese fue el primero que causó harto impacto, porque nadie entendía qué estaba pasando en el país. Y entonces dar una explicación astrológica daba tiempo. Yo decía, mira, esto va a durar más o menos este tiempo, estas son las fechas donde podemos volver a recibir noticias de este asunto, y le di una interpretación social y astrológica. Ese fue un tipo de publicación. Últimamente hice una publicación de la Revolución Solar de Chile, porque Chile va a estar comida de cumpleaños el 18 de septiembre, entonces también es otra forma. También hablé para más a nivel educativo, por ejemplo, de la relación de Jung con la astrología. O estudios estadísticos de la astrología relacionada, que encontré un paper de cómo se relacionaban las posiciones de Marte con los inicios de guerras en el mundo. Perfecto. O sea, está bien, dentro de la línea, entiendo, dentro de la línea de que en última instancia te llevó también a orientarte al tema de los terremotos como algo muy chileno, pero que también sirva de como para encontrar algún sistema, ¿no? Algún sistema como de investigación. Está bien. Y tus publicaciones, por lo que entiendo, están ligadas a cuál es la realidad que nos toca y qué podemos encontrar en términos de cómo está el cielo astrológicamente, ¿no? Septiembre, de hecho, es tu cumpleaños también, hablaste de la Revolución Solar, es un mes muy importante para Chile. Tiene mucha... Sí, porque también fue lo de Allende. El golpe de Estado, sí, de hecho, por eso, septiembre hoy es el... Y no solamente septiembre, el día de hoy, el 11 de septiembre, es el día de los golpes. Sí. Es un día muy fuerte. El 11 de septiembre se ve que tiene una vibración mundial, porque es la caída de las Torres Gemelas, lo de Allende, o sea, en Argentina es el día del maestro, además. Y contanos lo que estás haciendo ahora particularmente. Sos ayudante, adjunta, bueno, tenés un rol concreto en la materia final prácticamente de la carrera del CABA con Alejandra Usevi. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Y estás participando también en una investigación, ¿no? Del CABA. Sí, en cuanto la carrera de astrología en el CABA, tiene la parte, ¿cierto?, de la astrología básica, después la astrología ya de diagnóstico temporal, que al final, como tú dices, tiene este módulo de ciencia y astrología, que justamente se lo añadieron como para dar una perspectiva como más, un poco tratando de avanzar en la idea de la astrología, no solamente como algo
digamos, más simbólico, metafórico, que es precioso, está muy bien y nos sirve en toda la carrera. Pero también agregarle este tinte de podríamos tratar de investigar cosas de manera más cuantitativa. Y en ese sentido lo que estoy haciendo es tanto apoyando en tareas, digamos, desde las más pequeñas, desde escribir un mensaje a los alumnos, hasta también algunas clases en las cuales hablo de temas estadísticos, muestro gráficos, muestro estudios que se han hecho también, que sean relevantes, que permitan también a las próximas generaciones darse cuenta que se pueden hacer investigaciones, que de hecho yo creo que estamos en una época muy favorecida para esto porque ya no necesitas un computador de la NASA para poder hacer investigaciones astrológicas. El nivel de procesamiento que estamos accediendo es único en la época. O sea, imagino que Gauquelin, que hizo mucha investigación astrológica el siglo pasado, hubiese envidiado poder tener la capacidad de cálculo que tenemos ahora. Entonces, y esto sabemos a nivel astrológico que esto está empezando. Ya se viene Urano en Géminis, Plutón en Acuario, que va a incentivar todo este tema del procesamiento de información. Entonces, lo que estamos introduciendo, esto es una mirada que el CABA ya tiene tiempo, que es introducir la idea de tratemos de validar ciertas cosas astrológicas a nivel de datos, y yo estoy cooperando, ¿cierto?, con lo que yo sé, con lo que he aprendido, con lo que estoy estudiando también para las próximas generaciones. Sí. Y No, a nivel de decime. investigación, claro, lo que hago aparte del tema de terremotos es a veces en el grupo de astrología y ciencia, que también es del centro astrológico, hay investigaciones en curso y a veces ayudo a cargar ciertos datos y es parte del rol colaborativo que tenemos todos, en verdad. Claro, se está desarrollando ahí, de hecho, Alejandra lo presentó en el último congreso en Barcelona, que tuve el placer de escucharla en vivo y en directo, como datos acerca de relaciones amorosas con, digamos, el sistema de sinastrías, que es típico dentro de las herramientas de la astrología, y ver qué es lo que se pueden, digamos, sacar de conclusiones en términos estadísticos de eso, ¿no? Y se acumuló muchísima información y se está trabajando en eso. En ese caso, justamente como se analizan la recurrencia de dos cartas astrales de dos personas con vínculos amorosos que duren, ya no podemos compararlo con el cielo en general, ¿no? Como, a diferencia de un terremoto. En ese caso no hay como un universo, porque uno tendría que tener el universo posible de todas las cartas posibles astrales del mundo, de todas las personas, para decir, ¿no? Digamos, son un montón de desafíos que cuando uno se pone a analizar encontrás las dificultades que hay al hacer un análisis estadístico, ¿no? En cambio, en el caso de un terremoto, uno sí puede decir, bueno, ese día lo comparás con el cielo de Chile, un día que no sucede terremoto y otro día que sí sucede. Pero ¿con qué comparás dos cartas? Salvo el universo se transforma en sí mismo en todo ese cúmulo de datos de parejas que encontraste, ¿no? Claro. Por ejemplo, el estudio de Alejandra de la sinastría, la primera persona que lo intentó, y que por lo menos conocemos que lo intentó, y quizá alguien lo intentó y no publicó, pero el primero que sabemos que lo intentó fue Jung. Y lo que Jung hace, ya por la década de los 50, es comparar cartas de personas casadas, entre personas casadas y personas que no tienen ninguna relación ni matrimonial, ni de amistad, ni se conocen. Entonces así se establece el grupo control. Pero claro, para llegar a esa conclusión también hay que quemarse las neuronas viendo cómo responder a esa situación de la probabilidad, cómo pensar en el azar y que poder validar la hipótesis para comparar datos. Sí, si no es fácil. Sí. Creo que lo que hay que ser prudente es en lo que uno puede concluir, digamos, porque, o sea, hasta dónde podés llegar con los datos y qué es lo que podés decir con certeza. De ahí en más el análisis, porque, digamos, también está, que de hecho se planteaba,
con las edades, las parejas, bueno, vas a tener a Neptuno, que es un planeta lento ubicado en determinado signo, vas a tener a Plutón, que es un planeta lento ubicado en determinado signo. Entonces, digamos, cómo tomar en cuenta qué cosas tienen que ver con algo como que supera al individuo y qué cosas son significativas, ¿no? Da la sensación de que importa más el proceso que los resultados. Yo no sé en qué medida en este momento se pueden sacar grandes conclusiones de lo estadístico, sino más bien decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no ahora que hay todo este desarrollo de inteligencia artificial, de manejo de datos, como muy importante, ¿por qué no aplicarlo a la astrología con la mente abierta, sin saber digamos, y sin asustarse porque no pruebe tal o cual cosa, ¿no? Sí, sí. Creo que es cierto eso que dices, que hay que ir abierto a lo que aparezca, sin una pretensión. Yo creo que, a ver, puede generar mucho miedo eso. Mucho miedo porque, por ejemplo, claro, alguien que estudió astrología va a querer que, y cualquier área, ¿no? Si yo estoy estudiando física cuántica, yo también voy a querer que la física cuántica sea, tenga evidencia sólida, porque es el campo al cual me he especializado, por el cual recibo becas, por el cual todo, ¿me entiendes? Sí. No solamente ocurre con la astrología, pero es parte de lo humano. Eh, entonces, sí, creo que va el esfuerzo, de hecho, y lo que tratamos también de transmitir en este último módulo del CABA es justamente generar esa apertura de decir, bueno, muchas gracias a todos los astrólogos del pasado por darnos las recetas astrológicas, pero también nosotros también tengamos la libertad de repensar, de cuestionar, de revisar. Sí. Y como tú decías, lo importante en este proceso también es entender hasta dónde podemos llegar con las conclusiones. Y aquí voy a profundizar en un tema que todavía no me he metido tanto, pero va a ser un tema, yo creo, para mí en unos próximos años. Yo hoy por hoy estoy trabajando en lenguaje de programación con una estadística clásica. Estadística clásica me refiero a promedios, a desviación típica y a procedimientos estadísticos que se han ocupado por décadas, ¿bien? Pero hoy dentro de todo lo que es el procesamiento de datos, hay sistemas que tienen que ver con el data science, es decir, la ciencia de datos, donde hay algoritmos que te buscan patrones que no son de la estadística básica. Y lo que hace la computadora es como buscar, tú le dices, mira, estos son mis datos, computadora, búscame patrones, ve tú casi cómo lo haces. Claro. Y hay procedimientos de las máquinas que uno no, como humano no puede seguir. Y la máquina después te dice, mira, encontré que esto se junta con esto, a veces te dice o a veces te da el resultado y tú no tienes idea qué fue lo que hizo entre medio. Tienes un concepto, pero no sabes qué hizo entre medio. Eso se está usando en distintas áreas del conocimiento como Bueno, procedimiento. se usa mucho en investigación de mercado, digamos, Sí. en lo Saber comercial. cómo, como saber cómo el comportamiento de los clientes, si no Sí, sé, si sí, tú... es como minería de datos, ¿no? Se Sí, meten todos los datos y se ve el comportamiento que haces cuando la tarjeta de crédito, o sea, digamos, son áreas justamente donde hay mucha inversión y se manejan gran volumen de datos. Ya dijimos que más o menos hace 10 años que estás involucrada con la astrología. ¿Por qué te picó la astrología? ¿Por qué llegaste a la astrología? a ver, creo que hay dos formas de explicarlo para mí. Una que fue una cosa quizás más providencial, podría decirlo, y otra parte que fue una cosa más de curiosidad. En cuanto al tema providencial, lo digo porque antes de conocer la astrología, yo tenía una idea que era muy intuitiva, no tenía una explicación racional para eso, pero de trabajar la idea de la misión de vida y formé una fundación que se llamaba Astrolabio. Imagínate, yo no sabía de astrología y le No, puse Astrolabio a esta sí, organización.
Y era desde esta metáfora de que los antiguos miraban el cielo para orientarse en el mar. Sí. Entonces ocupé la metáfora sin saber nada de astrología ni creer en ella. Tiempo después me pasó que conocí al astrólogo, un astrólogo, me invitó a una charla, en verdad me lo recomendaron, mira, a ver una charla de astrología, y al final él expuso lo que era la astrología. Yo pensé que la astrología eran los horóscopos de los diarios, ese era mi conocimiento en ese momento. Claro. Fui de curiosa nomás, de mi ascendente en Géminis, dije, bueno, ya hay que ver qué hay. Y noté que esta persona era bastante... Yo imaginaba que los astrólogos eran como personas bien ignorantes. Ese era mi prejuicio. Eran personas ignorantes que sean ya los Aries, no sé qué cosa, cosas muy simplistas. Entonces, cuando conocí a esta persona, me di cuenta que él no cumplía ese estereotipo mío. Era un filósofo, era una persona que había estado años estudiando, era profesor en otra área. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo una persona que estudia tanto tiempo se va a interesar por algo tan, en ese momento para mí, tonto como la astrología? Me hizo ruido y dije, a ver, si hay alguien que tiene este perfil y que lo está estudiando y que más encima lo enseña y lo practica, es que algo tiene que haber. Entonces me invitó a un curso de él y dije, ya, bueno, veamos qué hay. ¿Cómo se llama el astrólogo este? ¿Te Juan, recordás? Juan, tiene un apellido bien común en Chile, así que no me puedo acordar. Juan, no me acuerdo. Bueno, después nos decís. Sí. Bueno, o sea, llegaste como bueno, movida por tu curiosidad, pero como diciendo, a ver, ¿de qué se trata? Yo te entiendo porque me pasó lo mismo. Yo empecé con el tarot, después empecé con astrología y también parecía un mundo totalmente lejano a mí. Y parte de lo que a uno le valida viniendo de un campo académico es que, encontrás gente supuestamente como uno, que tiene un recorrido, digamos, formal de estudio, y decís, ellos también se dedican, algo debe haber, ¿no? Pero después, una vez que te metiste, ¿tuviste crisis? ¿Tenés crisis? ¿Cómo te manejas? O sea, ¿Crisis de qué tipo? crisis con respecto, ¿qué es esto? ¿La astrología? ¿O fue amor así, te quedaste y nunca confrontás? ¿Cómo te sentís? O sea, a mí me Sí, pasó al estudiar, pongamos, en algún ya. momento, bueno, no, ¿qué hago con esto? Después me di cuenta que era como, nada, en cuanto me quería ir y sentir que era algo ajeno, enseguida algo me llamaba y me validaba muchas cosas, ¿no? Sí, te entiendo. Mira, a ver, cuando empecé a estudiar con este señor, me introduje, vi que alcancé con él a testear que solamente, a ver, había que abrirse al tema porque empecé a revisar mi carta y sí me empezaron a coincidir cosas. Y dije, wow, porque esto me está hablando esto así. Y lo detuve. Años después volví a estudiar con otra persona y ahí entré en una crisis que yo creo que he estado años con esa crisis y que recién más o menos la estoy resolviendo. Y tiene que ver con que antes de ingresar al mundo astrológico, yo estuve muy vinculada al mundo del Tao, de la filosofía oriental. Ah, Entonces me pasó que desde esta filosofía me movía mucho sin buscar mover tanto la cabeza, tanto el esquema mental, sino como muy vivir en el momento y zanjar las cosas en el momento sin preguntarte tanto de dónde vienen, ¿no? Es como estar muy presente. Y sentía que la astrología me llevaba demasiado a un territorio del análisis y del sobrepensamiento. Eh, Al final me lo tomé como una experiencia temporal. Dije, bueno, no sé cuánto esto dure para mí con la astrología o a qué me lleve. Voy a seguir probando. Pero eso me generó bastante como crisis de estar a bien pensar tanto, porque después uno empieza con la astrología ya, decimos en Chile, ya como a rayar, ¿no? Es como una cosa medio obsesiva, le miras la carta a todo, buscas explicación, no sé,
te pasó algo muy puntual y estás mirando la carta, le sacan la vuelta a todo con una carta astrológica. Entonces yo decía, ¿eso será sano? ¿Estará bien? Y hasta ahora ya he ido decantando en ciertas conclusiones, en que, a ver, la astrología me ha permitido entender el tiempo, entender la realidad a través del tiempo, y que en el tiempo se repiten patrones y te permite entender esas como formas geométricas de tu vida. Sí. Eso, ya creo que me da mayor entendimiento, pero también creo que hay que sopesar la astrología con una visión filosófica que te ayude a vivir con, en verdad, con eso y con el resto, porque la astrología no necesariamente tiene una respuesta para las cosas que te están pasando. Te dicen, ahora te va a pasar. Ahora ya Es, posiblemente no te pasa, pero tiene algo como muy de descriptivo, ¿no? ¿Te ayudó también a entender a la gente? total, mucho, O sea, mucho. es como que ayuda a entenderse uno, ayuda a entender a los demás cuando entendés como la energía que tienen, ¿no? Eh, y lo del Tao era algo también en paralelo, digamos, yo para hacerme como una idea de cómo al mismo tiempo que desarrollabas una carrera académica, al mismo tiempo ya sí tenías la mente abierta como para, no sé, lo de filosofía oriental, eran estudios por tu cuenta, acercamiento, o sea. Sí, eran estudios por mi cuenta, más bien me relacioné con personas que venían de Asia y Mm. ellos tenían esta mirada. Y entonces, en ese intercambio con ellos, yo fui aprendiendo esa visión de la vida y de las cosas. Y hay cuestiones entre el Tao y la astrología que son bastante, que se combinan muy bien, ¿ya? No es que sea contradictorio, el conocimiento no es contradictorio, lo que ha sido contradictorio más bien es la práctica, de El cómo llevar esto. abordaje, ¿no? Porque, o sea, es como, sí, tal vez esto de que no hay ni bien ni mal, sino que es como la expresión de lo que es, se me ocurre, ¿no? Sí, Sí. Yo, digamos, como empecé con el tarot, también era, digamos, es un territorio que la astrología después termina teniendo una lógica increíble. Yo digo, ¿cómo puede ser? Viene el fuego, viene la tierra que lo paga, viene el aire, viene el agua. Esto tiene el femenino, masculino, femenino, o sea, positivo, negativo, o sea, todo es como una lógica increíble, ¿no? Que tiene la astrología. Sí, puede paradójicamente darte como manija mental a todo, como meterlo en cuadrículas y decir pasa esto por esto y aquello, ¿no? Así que bueno. Bueno, Paola, me encanta, me encanta la charla esta, la seguiría, pero ya llevamos una hora de charla, así que cómo te contactan? En todo caso, bueno, pongo abajo y como alguien que quiere saber más y eso, ¿querés decir algo? sí, me muevo en redes sociales, Mm. actualmente en Instagram, en TikTok. Un tiempo tuve YouTube, pero lo dejé de usar, que mi nombre es @paola.astral. Mi nombre es Paola. Paola, sí, así sencillo, Punto. paola.astral. Perfecto. Bueno, y yo voy a tratar de, más allá de esta charla, involucrarme un poco en todo lo que está haciendo porque me encanta el abordaje que tenés y por eso me llamó la atención y te quise entrevistar. Bueno, Gracias. agradecida también de que tengas interés, que sea esta charla estuvo muy entretenida, así que gracias también. Bueno, gracias.